Agradecemos mucho al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral, hoy multimensionado durante más de 30 minutos por el presidente de la República y no precisamente para halagarlo o alabarlo. Lorenzo, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Al contrario, Pepe, de verdad es un privilegio estar contigo y con tu audiencia. De entrada, gracias. De entrada te pregunto, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente cuando señala que tú, Lorenzo Córdoba, das pena ajena? Bueno, Pepe, mira, hay que entender las cosas como son y de quién vienen. Vienen del presidente de la República, pero que es político y que está actuando y profiriendo pues, su discurso como actor político. El presidente del INE no va a entrar en una polémica con el presidente de la República, nunca lo ha hecho, y lamento mucho que pues, en México esté replicándose ese tono de descalificación desde el poder de los órganos electorales y sobre todo en la manera en la que esta descalificación está ocurriendo, incluso en el plano personal. Entiendo que hoy el presidente dijo que en fin, que hoy quedaba pena ajena o algo por el estilo. En fin, pero sobre eso, la verdad, yo paso por encima, porque me recuerda mucho a los tonos que justamente en el último año el presidente Bolsonaro ha venido utilizando para descalificar a una autoridad electoral sólida, robusta, confiable para los brasileños, como ha sido el Tribunal Tribunal Superior Electoral de Brasil. En el último año el presidente Bolsonaro descalificó incluso con tonos, con palabras altisonantes, majaderas a los ministros del Tribunal Superior Electoral, acusó de fraude que se iba a realizar en teoría con la urna electrónica, que ha sido un mecanismo que le ha dado estabilidad y gobernabilidad democrática a Brasil en los últimos 25 años. Y la verdad, pues eso es lamentable que ese sea el tono que en distintas democracias del mundo los titulares de los ejecutivos estén utilizando para intentar descalificar a los órganos electorales. Pero como titular del órgano electoral, te lo digo, Pepe, no voy a entrar en ese juego. Entiendo clarísimamente, es obvio la intención, tratar de descalificar a la autoridad electoral colocándola como una contraparte del gobierno, y el INE ni su presidente van a caer en ese juego de colocarse donde lo quieren colocar, como si fuéramos contraparte, insisto, del gobierno o de algún partido, porque no lo somos. Somos un órgano autónomo, independiente, autónomo frente a los poderes, independiente frente a los partidos. Lo hemos sido en el pasado, lo somos hoy, y no vamos a caer en ese juego, así que no me merece mayor comentario, lo digo con mucha franqueza. Esos tonos que, vuelvo a insistir, vengo regresando de Brasil, donde el Tribunal Superior Electoral me pidió, por haber sido presidente, por ser presidente del Instituto Nacional Electoral, que encabezara las misiones de observación electoral para contribuir a blindar la integridad del proceso electoral brasileño. Por algo ha sido, por la historia del INE, no es una designación ni una petición casual, así que no voy a, lamento mucho que la similitud de los tonos, pero pues así son los tiempos difíciles para la democracia y para los órganos electorales en todo el mundo, por lo que se ve. Lorenzo Córdoba, ¿qué fue lo que pasó con esta encuesta publicada, dada a conocer por el periódico La Jornada el día de ayer, luego de una anterior de la víspera del periódico Reforma, donde se le pregunta a los ciudadanos su opinión sobre los cambios que propone la reforma electoral a iniciativa del presidente de la República? Y en contraposición, el Reforma publica una encuesta que realizaste tú, bueno, que realizó el instituto a tu cargo, que se realizó hace ya tiempo atrás y donde se exhibe que efectivamente la gente está muy a favor de que haya los cambios en el Instituto Electoral como los está proponiendo el presidente. ¿Tú lo consideras esto una maniobra inducida? ¿Qué fue lo que pasó con esa encuesta? ¿La escondiste? No, para nada. A ver, claramente hay una intencionalidad de magnificar este asunto como una manera de parte de algunos actores políticos de crear una cortina de humo en un contexto en el que estamos frente a escándalos verdaderamente lamentables, como el hecho de que un órgano como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano presuntamente autónomo, al menos así lo dice la Constitución,
pues se haya dedicado a violar la Constitución para congraciarse con alguna fuerza política o con algunos actores políticos, violando la misma Constitución, metiéndose en el ámbito electoral, cosa que tiene prohibida en los días anteriores. Pero más allá de eso, mira, déjame aclararle a la audiencia el tema de la encuesta. INE desde hace varios años, realiza algunas encuestas, por lo menos 2 encuestas telefónicas al año, para un consumo interno, es decir, se trata de encuestas en donde se mide el grado de conocimiento del instituto, la aprobación, digámoslo así, de su trabajo, la confianza que está generando el instituto entre la ciudadanía, como una manera de poder orientar y eventualmente modificar la estrategia de comunicación. El INE es una institución, como todas las instituciones públicas, que vive de la confianza ciudadana. Y para nosotros es muy importante poder tener una especie de balance, de termómetro, de si estamos haciendo bien las cosas o no, en esa comunicación pública en la que explicamos los temas, sobre todo en un periodo en el que estamos bajo fuego desde los circuitos, bajo una acusación y una descalificación permanente, insisto, como el Tribunal Superior Electoral de Brasil, desde los circuitos gubernamentales. Entonces, estas encuestas que realizan periódicamente son para consumo interno, y esto quiere decir que son para evaluar si vamos bien o hay que corregir nuestra estrategia de comunicación. Sin embargo, como se realizan con recursos institucionales, todas estas encuestas se colocan en el portal de transparencia, de modo tal que cualquier ciudadano interesado puede conocer pues, esas encuestas, ¿me explico? Nosotros no tenemos nada que ocultar, a diferencia de lo que mañosa y mentirosamente han querido construir algunos actores políticos. De hecho, esta encuesta en particular estuvo en el portal de transparencia colocada desde el 15 de octubre. Así que cualquier persona que hubiera estado interesada podría desde el 15 de octubre conocer en su integralidad esa encuesta. Ahora, no se publica, no porque el objetivo de la encuesta es una encuesta de consumo interno. ¿Tú sabes instituciones públicas o realizan encuestas? ¿O a poco crees que en la presidencia o en otras encuestas, en otras oficinas públicas no realizan encuestas? Claro que se realizan, es una práctica recurrente que además ni es opaca ni está oculta, porque eso está presupuestado y forma parte de los programas que anualmente aprueba el instituto. Dicho lo anterior, en estas encuestas siempre se hace una evaluación de cómo va el instituto, pero también se aprovecha para tocar algunos temas de coyuntura que nos permitan a nosotros pues, sondear qué opina la ciudadanía. Por ejemplo, en la encuesta de la primera mitad de este año, que se levantó en abril, se consultó, además de cómo va el instituto, pues obviamente qué opinión se tenía respecto de la actuación del mismo en la revocación del mandato. Y ahora que hay una serie de iniciativas de reforma electoral, destacadamente la que presentó el presidente de la República, pues se consultó también qué opinión, sobre todo qué conocimientos se tenían de estas iniciativas. Y lo que esta encuesta que se levantó hace 2 meses nos revelaba es que pues muy poca gente, solamente el 27% conocía que había un proceso de reforma electoral y ciertamente se pronunciaban esos pocos que conocían a favor de la iniciativa presentada por el presidente. Esto con un propósito, pues si vamos a tener una reforma electoral, pues el instituto tiene que contribuir a difundir que está en curso este proceso y que pues es conveniente que la ciudadanía se entere, puede haber una discusión pública que acompañe con la que será la decisión definitiva, que es la que se dará en la Cámara de Diputados. Pero insisto, el INE no oculta nada. Estas encuestas están, para quien las quiera consultar, en el portal de transparencia del instituto, y este en específico ha estado ahí desde el 15 de... Pero concretamente, al difundirse esta encuesta, Lorenzo Córdoba, pues el golpe contra el Instituto Electoral es severo y viene desde la Presidencia de la República. ¿Qué va a hacer el instituto para remendar para sobarse el golpe? Porque es un golpe. Lo que hemos venido haciendo, porque mira, déjame decirlo así, malo sería que el instituto estuviera ocultando información. Se preguntó sobre la reforma electoral, claro, pero el instituto no milita ni a favor ni en contra de ninguna de las propuestas. Le importa al instituto si existe información cierta y objetiva para la discusión que se va a dar. Por ejemplo, es una mentira esto que se anda diciendo de que el INE es el órgano más caro del mundo.
que las elecciones en México son las más caras. Es más caro hacer elecciones en Brasil, incluso proporcionalmente porque es el país con más electores, e incluso son más caras las elecciones en Colombia. Lo que nos toca a nosotros es, para nosotros es importante saber para poder generar esa información y investigar de información. Se ha perdido la comunicación con Lorenzo Córdoba. Estábamos vía telefónica, celular, enlazados con él para comentar, sí, porque hay varias preguntas inquietantes sobre todo lo que ha venido sucediendo. Una pregunta que es obligada, preguntar a Lorenzo Córdoba si el Instituto Nacional Electoral requiere una reforma como lo está proponiendo el presidente de la República, que contiene puntos clave como sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Lorenzo, ya estamos enlazados de vuelta. Sí, se perdió la comunicación en un momento, Pepe, pero bueno, aquí estoy. Bueno, la pregunta es, ¿tú crees que se necesita una reforma al Instituto Nacional Electoral como propone el presidente de la República? A ver, si la pregunta es ¿se necesita en el sentido de que es indispensable hacerla para que la democracia en México subsista? La respuesta es clara y contundente. No, si no hay reforma, con las reglas que tenemos, perfectamente podrá el INE organizar la elección del 2024 sin mayor problema. De hecho, estas reglas actuales nos han permitido en los últimos 8 años y medio organizar 330 elecciones y ninguna de las cuales, entre federales, locales, ordinarias y exteriores, y ninguna de las cuales ha tenido un conflicto postelectoral, ninguna. Estas elecciones han dado la ganancia a través de las urnas en la historia. Cerca del 62% de índice de alternancia, es decir, se ganó una elección y apenas cada 3 probabilidades de ganar la que sigue. Es decir, el sistema electoral funciona. Se puede mejorar, sin duda. Pero si el punto es indispensable hacer una reforma, la respuesta es no. Si es pertinente hacerla, sí, pertinente siempre, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Primera, un amplio consenso, que no vaya a hacer que la reforma sea el producto de un mayoriteo, porque entonces se vea excluido y el día después va a decir que perdió por culpa de las reglas. Y esto ya lo vivimos en México. Segundo, que sea una reforma para mejorar lo que tenemos. Si se trata de una reforma para perder la autonomía del órgano electoral, si se trata de una reforma para acabar con el servicio profesional electoral, si se trata de una reforma que le quite al INE la realización del padrón electoral y se lo dé a otro órgano, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, perdóname, sería una reforma regresiva y creo que no está, tantos esfuerzos que hemos hecho, no están como para que perdamos las conquistas que tenemos. Y finalmente, pues que sea en consecuencia, que sea una reforma para mejorar, ¿no? Y finalmente te diría, Pepe, que sea una reforma hecha con datos ciertos. Sí vamos a entrar con la demagogia que el INE, sí claro que el INE y el sistema electoral, pero no son ni los más caros del mundo, como se dice, ni el dinero se malgasta, porque el INE hoy hace una serie de funciones que no realiza ningún otro órgano electoral del mundo, como por ejemplo monitorear la radio y la televisión de todo el país, y brindarle gracias a ese monitoreo un servicio gratuito que le está ahorrando centenares de millones de pesos a la Secretaría de Gobernación, porque le brindamos hoy servicios gratuitos de monitoreo. Entonces, que sea una reforma hecha con información clara, no con otros datos, no con información falsa, no con mentiras, y sobre todo que sea hecha con la cabeza y no con el hígado, o peor, a partir de fobias o incluso de rencores personales, porque entonces va a salir mal la reforma. Si la reforma va a ser para empeorar lo que tenemos, perdón que lo diga así, creo que es algo obvio, pues no vale la pena. Así que adelante, si esas son las condiciones, más allá de ello, pues bienvenidas sean los cambios, que yo creo que tendrán que ser cambios de ajuste, porque en términos generales el sistema electoral funciona. Si lo que se plantea es dinamitar todo lo que tenemos para volver a construirlo desde cero, pues la verdad no sé si valga la pena, porque es un sistema electoral el nuestro, que hoy goza del reconocimiento. Aquí me obligas a preguntarte, claro, me obligas a preguntarte, Lorenzo Córdoba, finalmente, entonces, ¿qué pretende el presidente de la República al proponer esta reforma? Si, como dices tú, lo electoral funciona. Habrá que hacer ajustes, ciertamente. Habrá que reformar para mejorar, ciertamente. Creo que no es importante reducir. Exacto, y abaratar el sistema.
Sí, pero ¿qué busca el presidente con esta reforma al pedir que los consejeros ciudadanos sean electos por el voto, al quitar los plurinominales y luego que todos sean que los partidos sean los que propongan, no sean los electores los que elijan a sus representantes? ¿Qué es lo que propone esta reforma? ¿Qué es lo que propone el presidente con esta reforma? Dicho en pocas palabras, Lorenzo Córdoba. Mira, no sé qué es lo que proponga, a ver qué preguntarle al presidente, pero lo que sí me queda claro es que el Instituto Nacional Electoral que hoy tenemos, hay a quienes no les gusta. Y por una simple y sencilla razón, para decirlo con todas las palabras. Porque en el INE defendemos y ejercemos nuestra autonomía y nuestra independencia todos los días. En el INE somos autónomos, lo hemos sido y lo seguimos siendo y lo seremos en el futuro, autónomos frente a cualquier poder político, económico o ideológico, y somos independientes de cualquier partido político. Esa ha sido la máxima con la que se han tomado las decisiones. Y evidentemente hay a quienes eso no les conviene. No es lo mismo ser oposición y pedir que haya alternancia a ser gobierno y pedir que no haya alternancia. Y por lo tanto, pues las reglas que cuando en su momento demandaste como oposición, pues ya no te gustan cuando eres gobierno. No estoy juzgando que esas sean las razones, no lo sé, pero me queda claro que si hay una animadversión al INE. Por cierto, el órgano que ha organizado todas las elecciones, todas sin excepción, que ha ganado Morena. Y que han ganado, por cierto, en los últimos años también otros partidos. Porque en democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. Si hay algo que genera inconformidad respecto del INE hoy, a mí me queda claro que es el hecho de que el INE no es un órgano, como por ejemplo otros, como ha ocurrido ahora con la Comisión de Derechos Humanos. Y permíteme aprovechar este espacio, Pepe, si me das la licencia. Claro, desde luego. Anunciar que en los próximos días vamos a presentar una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque es un órgano que ha violado desde nuestro punto de vista la Constitución, excediéndose en sus atribuciones y metiéndose a hacer pronunciamientos en un tema que tiene vedado por la propia Constitución, que es el tema electoral. Así que ¿cuándo van a presentar la controversia contra la CNDH, Lorenzo? En los próximos días estamos trabajándola, tiene que ser una controversia como todo lo que hace el INE, muy seria, muy bien sustentada, de modo tal que estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia restablecerá el orden constitucional, porque hoy lo que tenemos es una institución que claramente está haciendo un juego político. Y a lo mejor eso es lo que molesta, que el INE no es una institución que actúe políticamente, sino conforme a la ley y independientemente de quiénes sean los beneficiarios o perjudicados por las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Niegas entonces que el INE esté en manos de la oligarquía y de los conservadores, como dice el presidente? Pregunta, si eso fuera, ¿cómo es que ha ganado quienes están en contra de la oligarquía y de los conservadores? Pues hombre, así de elemental. Es un discurso exactamente similar al que hemos escuchado en Brasil en los últimos meses. Y afortunadamente en México y en Brasil hoy nos gobierna quien ha decidido la ciudadanía gracias a que se ha podido expresar libremente en un sistema electoral que garantiza el ejercicio libre de los derechos políticos y también las condiciones de equidad. Y que no se ha doblado el sistema electoral frente al poder, ni en Brasil ni en México. Te agradezco mucho, doctor. Te agradezco esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias por la oportunidad. Recíproco, gracias. Hasta pronto. El doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.